Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Saber que nuestro Señor nos bendice como todos los días. Gracias a toda la gente preciosa que se conecta con nosotros. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Ese tema que vamos a iniciar en el día de hoy consiste en viva en su voluntad. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Yo sé perfectamente que ese tema de la voluntad nos inquieta a todos. A todos nos provoca interrogantes. ¿Cómo estar seguro de que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo estar seguro de que estoy caminando en el propósito de Dios en nuestras vidas? Posiblemente saber que estoy caminando en la voluntad de Dios sea menos complicado que lo que nosotros llegamos a creer. Me parece que de alguna manera el tema de la voluntad de Dios lo convertimos en una complicación teológica o, si se quiere, espiritual, donde o la persona tiene que hacer una investigación de la Biblia increíble, incluyendo los lenguajes originales, o simplemente hay que sumergirse en una experiencia de oración tan profunda, tan intensa, que muy poca gente pues lo haría, muy poca gente participaría de eso. Pero ¿y qué de la persona común y corriente? ¿Y qué de la persona que no tiene estudios teológicos? ¿Y qué de la persona que no ocupa largas horas en la oración? Esas personas no pueden conocer la voluntad de Dios. Me parece que los versículos que vamos a utilizar en el día de hoy nos hacen conocer elementos que nos mantienen en la voluntad de Dios, cosas que son realmente la voluntad de Dios para nosotros todos, y que si todos nos mantenemos allí, vamos a vivir una experiencia profunda. En caso de que mientras usted escucha este mensaje quiera la oración, llame al 305-228-9697. Ese es nuestro número. Y esas peticiones me las pasan a mí inmediatamente. 305-228-9697. Vamos a escuchar este sermón, vamos a escuchar este mensaje, y mientras lo escuchamos, somos edificados. Llame, comuníquese y atienda. La primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica tiene unos versículos que vamos a utilizar en el día de hoy. Son 3 exhortaciones para la aplicación personal. En esa carta hay cosas que son para el grupo como iglesia, pero hay otras como estas que son 3 exhortaciones directas, 3 exhortaciones que el individuo las debe tomar y aplicarlas. Están en el último capítulo, en el capítulo 5. Pero déjeme hacer un par de comentarios solamente con la intención de ofrecer un marco, un contexto histórico a lo que está sucediendo en esta iglesia. Algunas personas creen
y no están muy lejos de la verdad, que esta puede haber sido la primera carta que escribiese Pablo, la primera carta canónica. Otros creen que es la segunda y que Gálatas fue la primera. Pero o es la primera o es la segunda de sus cartas. Esta iglesia nace, Tesalónica, en su segundo viaje. El segundo viaje de Pablo, que debe haber ocurrido por el año 50, 51 después de Cristo. En ese viaje Pablo pasa por Macedonia, llega a esta ciudad que se llama Tesalónica, que es la más importante de la región, es la más grande. Alguna vez leí que esa ciudad tenía aproximadamente 200,000 habitantes. Hoy todavía una ciudad de 200,000 habitantes es una buena ciudad, es una gran ciudad. En aquellos años era una enorme ciudad, una gran ciudad. 200,000 habitantes, era una ciudad portuaria, así como Miami. Era un gran puerto, un importante puerto, y la gente pasaba por allí casi por obligación. Había que parar y continuar el viaje hacia otras ciudades. Pablo tuvo que llegar allí y allí predicó. La misma carta relata algunas cosas, pero el libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde se está hablando de ese segundo viaje del apóstol Pablo, nos hace entender algunas cosas. Una de ellas, que la visita a Tesalónica fue muy breve. Y fue muy breve porque se armó un motín contra el apóstol y casi lo matan. Y lo querían matar, lo querían apresar, lo apresaron. Había un hermano allí que, si mal no recuerdo, se llamaba Jasón, que decidió pagar la fianza, la multa, no fianza, la multa, para que dejaran salir al apóstol. Con el apóstol habían otros, estaba Silas, estaba Timoteo en ese viaje. El caso es que unos se van en una dirección y otros se van en la otra dirección, y de ahí sale el apóstol Pablo hacia Atenas, donde también lo querían matar. Pero volviendo a Tesalónica, sí, la gente admiradora como yo del apóstol Pablo poco comprenden acerca de lo difícil que hubiese sido ser compañero del apóstol Pablo en el ministerio. Hay mucha gente que piensa: yo hubiese querido caminar con un hombre tan extraordinario como ese. Cuando no estaba preso, lo estaban buscando. Muchas dificultades. No disfrutó de mucha prosperidad económica, no disfrutó de facilidades como oficinas, no tenía un vehículo cómodo para ir de un lugar a otro. Muchos de sus viajes fue caminando. Algunos fueron en barco y sufrió varios naufragios. Así es que por todas partes la pasó difícil. Algunos predicadores de aquella época criticaban al apóstol Pablo porque no le iba muy bien. ¿Qué tal? Lo criticaban porque no era muy próspero económicamente. Era que algunas personas no apagaban el celular durante los mensajes del apóstol, y el resultado final... Sí, el resultado final era que se caían de los balcones, de las ventanas. Atiendan lo que yo le estoy diciendo en este momento. Esto es importante, esto es significativo. 3 sábados consecutivos Pablo utilizó para predicar en la sinagoga. Algunos judíos creyeron, otros no. No fue la mayoría los que creyeron, algunos creyeron. La mayoría de los que creyeron fueron paganos, gente que no era judía, gente que no tenía nada que ver con la religión judía. Y el grupo que no creyó movieron a un poco de gente
y se levantó una turba contra el apóstol. Lo arrestaron, lo llevaron, lo querían matar. Finalmente el apóstol se escapó y ya no pudo ministrar más en Tesalonia, la iglesia de los tesalonicenses. Pero había nacido la iglesia. Pero imagínese usted, a los 3 sábados ya tenía problemas y ya tuvo que salir. En otros lugares el apóstol estuvo 1 año completo ministrando, enseñando, preparando, ¿sí?, gente para el liderazgo, organizando la iglesia. En Tesalónica no lo logró, se tuvo que ir corriendo, y esa es la razón por la cual de inmediato tuvo que escribir. Así es que escribió para poner algunas cosas en orden. Envió allá a Timoteo para que Timoteo se encargara de arreglar lo que él no había podido arreglar. Así es que esta carta a los tesalonicenses contiene algunos datos doctrinales, algunas explicaciones, y lo que los teólogos han entendido que fueron malas interpretaciones acerca de la predicación del apóstol. Algunas doctrinas no habían quedado claras, especialmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Dicen los estudiosos que los tesalonicenses entendieron que los que se morían antes de que Cristo viniera no tenían oportunidad de participar de la venida del Señor. Así es que era mejor estar vivo cuando Él viniera para recibirlo, porque los que se habían muerto lo verían allá en el cielo. El apóstol Pablo había hablado acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo con tal fuerza y con tal entusiasmo que los hermanos estaban entusiasmados con la idea de recibir al Señor. Pero alguien le dijo: no, si se mueren no hay chance. Si se mueren no lo verán. Entonces el apóstol escribe esta carta para aclarar ese detalle. Es curioso, pero es el segundo de los únicos 2 lugares donde el apóstol habla en detalles de lo que va a suceder con los que estén vivos cuando Jesucristo venga. Y es de los pocos lugares donde el apóstol hace la aclaración: no precederemos a los que durmieron. No, ni los unos ni los otros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿sí?, seremos transformados juntamente con ellos. Así que el énfasis es, no va a preceder, no va a haber ventaja de unos ni de otros. Los que estén muertos no tienen que preocuparse. Van a resucitar cuando el Señor regrese. Los que estén vivos no tienen que preocuparse. Ese día serán transformados. Amén. El apóstol está aclarando. Parece que no ha sido suficiente la aclaración del apóstol, porque todavía hoy hay gente que batalla contra esos versículos. Lo que yo no sé es cómo se puede batallar contra la resurrección, porque ese pasaje de la carta a los tesalonicenses habla sobre la resurrección, y la forma en que habla es que el apóstol, preocupado, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y sigue explicando: para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque, escuche, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estemos vivos no vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que no hayan muerto todavía, los que estén vivos en aquel momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire, yo admito, estoy leyendo en el capítulo 4 y leí partiendo del versículo 13. Pero preste atención, yo leo esto solamente para decir, punto que quiso aclarar el apóstol Pablo, entre otras doctrinas, en esta carta a los tesalonicenses. Si alguien tiene conflicto en cuanto a en qué momento ocurre este arrebatamiento del cual habla allí, si alguien tiene conflicto en cuanto a la forma de ese arrebatamiento, yo puedo aceptar ese conflicto. Lo que yo no puedo aceptar es que alguien tenga conflicto en creer que eso va a ocurrir. Yo puedo decir, tal vez no es como lo dicen aquellos, o tal vez no ocurre como lo dicen aquellos. Eso es aceptable. Formas, yo no voy a establecer formas, ni siquiera voy a pelear en cuanto a en qué momento. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, ocurrirá la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos serán transformados y juntamente con ellos serán arrebatados. Ahora bien, habiendo hecho esa aclaración y viendo el propósito por el cual esta carta es escrita y la premura con que es escrita y las razones para esa premura, veamos el triple consejo, la triple amonestación o la triple exhortación que el apóstol hace y que va dirigida al individuo en el capítulo 5 de ella. Versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Diga conmigo, gozoso. Eso no se puede decir con la cara así de pan viejo, no. Tiene que sonreír, tiene que sonreír. Diga conmigo, gozoso. Amén. El versículo dice, estad siempre gozosos. Número 2, verso 17. Orad sin cesar. Amén. Y número 3, verso 18. Dad gracias en todo. Gloria a Dios. Hay una coma, entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? No es solamente que demos gracias en todo. En ese caso no hay ninguna duda. Pero la mayoría de los buenos intérpretes de la Biblia están de acuerdo en decir la mejor aplicación de esa cláusula es a las tres cosas. La más sana aplicación de esa cláusula es a las tres cosas. Es decir, que es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo que estén siempre gozosos. Dios quiere que usted siempre esté gozoso. No lo disimule, gócese. Que esté siempre gozoso. Aleluya. La tercera cosa, que ore sin cesar. Es la voluntad de Dios para con usted. Que ore sin cesar. Y la tercera cosa, que dé gracias en todo. Gloria a Dios.
en medio de una pandemia, en medio de una epidemia extraordinaria que tiene a todo el mundo con los nervios de punta, tenso, preocupados, asustados, tenemos razones poderosas para estar gozosos. Tenemos razones poderosas para orar sin cesar. Tenemos razones poderosas para dar gracias en todo. Dios nos quiere haciendo esto. Dios nos quiere así. Dios nos quiere de esta manera. Cuando escucho un testimonio como el de Juan Manuel, cómo oró sin saber lo que tenía, pero el Señor tocó su organismo y lo sanó instantáneamente. En ese momento, la esposa se contagia también. Dios obró en ella, los hijos, y Dios se glorificó en ellos. Aleluya. Diga aleluya. Dios es poderoso. El coronavirus no detiene la mano de Dios. El COVID-19 no asusta al Señor. Dios está obrando milagros. Así es que nuestro primer punto es gozoso. Hay que estar gozoso. Y eso implica sonreír. Sí, eso implica alegría. Hay que estar gozoso. ¿Cómo me quiere Dios? Pues aquí dice la palabra que la voluntad de Dios para con usted es que esté gozoso. Claro, hay distintos tipos de gozos y hay distintos tipos de humor. No, ese pasaje no está hablando de la alegría esa morbosa, cruel, infectada de racismo, prejuicios, ataques que la gente utiliza, de vulgaridad, que si no hacen alusiones a la cosa sexual y las mujeres se deben sentir avergonzadas de ser usadas de esa manera, los hombres también. Es una vergüenza. No, ahí no está hablando de esa clase de humor, ni de esa clase de chistes. Aquí está hablando de una alegría, de un gozo que sobrepasa lo que el mundo puede ofrecer. Filipenses en el capítulo 4 y versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se da cuenta que el énfasis del apóstol en ese versículo es: ese gozo tiene que ser en el Señor. Ve, en el doble sentido no es en el Señor. En el racismo no es en el Señor. Cuando hablo mal de los que viven al cruzar la frontera, nosotros los buenos, ellos los malos. Nosotros los inteligentes, ellos los brutos. Nosotros los santos, ellos los endemoniados. Prejuicio de frontera, ¿sí? Pasión de país, pasión de color. A todo el mundo se le ocurre que mi color es el maravilloso. Digo, cuando dije mi color me refiero al color de la persona. Sí, sí. Black is beautiful. Así que hay que ser negro para ser maravilloso. O hay que ser blanco para ser de la casta pura. Sí, para Hitler había que ser de la raza aria, ¿no es cierto? Si usted no era ario, usted estaba mal. Total, era descendiente de judío. Sí, la ironía de todas las ironías. El que a más judíos ha matado tenía sangre judía en sus venas, que se las quería sacar pero no pudo. A ver, esa clase de humor que se conoce en este mundo y esa clase de alegría que se produce con unos tragos, con un poco de vino, con un poco de sidra, con un poco de whisky, eso es momentáneo, eso se acaba. Aquí habla de un regocijo que se puede tener siempre. Regocijaos en el Señor
siempre. Usted quiere poder tener gozo siempre, asegúrese que sea en el Señor. Cuando es en el Señor, dura. Pero es curioso porque la exhortación del apóstol es fuerte. Otra vez os digo, regocijaos. Y con eso está diciendo que el regocijo en el Señor no es automático. Anótelo, no es automático. No se trata de que yo me convertí y caí en el gozo. Y ahora estoy en el gozo porque... No, hay gente convertida que no se regocija. Hay gente salva que no aprovecha la salvación, ni valora la salvación, ni piensa en lo que Cristo hizo en el Calvario por ellos. Y porque no se da cuenta, porque no lo entienden, porque no utilizan un rato para ocuparse de las Escrituras, de mirar el libro del Señor y estudiar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque no se ocupan de leer las Escrituras, no descubren que tienen razones para estar felices, que tienen poderosas razones para gozarse, para reír día y noche. El apóstol Pedro dice que algunos olvidaron de dónde Dios los había sacado. Olvidaron de dónde Dios los había sacado. Usted recuerde qué quería, en qué estaba pensando, hacia dónde iba su vida cuando Jesucristo le sacó. Y haga un cálculo de a dónde estaría hoy si Jesucristo no le hubiese rescatado, si Jesucristo no hubiese metido su mano. Y yo le aseguro que ese acto de bondad divino le va a provocar una sonrisa, le va a provocar gozo. Gracias, Señor, por salvarme. Me alegro de ser tu hijo. Gozo es tema central, importante en la enseñanza paulina. Pablo habla de gozo. Juan habla de gozo, pero habla más del amor. Y Pablo habla del amor, pero gozo está allí en todo lo que hace. De hecho, en la carta a las iglesias en Galacia, en el capítulo 5, está eso que llama el fruto del Espíritu. Lo llama el fruto del Espíritu, pero entonces es un montón de cosas. Es un pocotón de cosas. Es un disparate teológico, es un error hermenéutico decir los frutos del Espíritu. Allí no está hablando de los frutos del Espíritu, está hablando de el fruto del Espíritu. Dice, el Espíritu tiene un fruto, pero cuando describe ese fruto dice amor, y el segundo es gozo. Gozo, el segundo es gozo. Ocupa el segundo lugar en el listado. Comienza con amor y sigue con gozo. Es que así es la vida. Comienza con amor y sigue con gozo. Donde no hay amor, no hay verdadero gozo. ¿Sí? Se requiere amor, se requiere amar, se requiere esa experiencia para que entonces gozo sea parte de nuestra vida. Para Pablo es importante, muy importante. Así es que Pablo enseña que gozo es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Es uno de los aspectos, es uno de los componentes de ese fruto del Espíritu. Para el apóstol Pablo, gozo es un producto del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo lo produce. Amén. En esta misma carta a los tesalonicenses, en el primer capítulo, en el versículo 16, en el versículo 6, habla de gozo nuevamente, o por primera vez en la carta. Habla de gozo. Y es interesante que se refiere a gozo del Espíritu. Déjeme leerle el versículo. Desde el 5 leo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, escuche, con gozo del Espíritu Santo. A ver, Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra, se convirtieron en discípulos míos, imitadores de mí, imitadores del Señor. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. No la estaban pasando bien. No era buena la situación. Esto de las pandemias no es cosa nueva. Esto de las epidemias no es cosa nueva. Esto de la violencia no es cosa nueva. Esto de los abusos, esto de las crisis económicas, esto del desempleo no es cosa nueva. En medio de gran tribulación, el apóstol Pablo les entregó el mensaje y ellos lo recibieron. ¿Cómo lo recibieron? Dice, con gozo, ¿de qué? Sí, del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. Es el gozo del Espíritu que se puede tener en gran tribulación. El gozo terrenal no se puede tener en gran tribulación. Cuando alguien tiene una gran tribulación, cuando tiene un gran problema, no puede gozarse. No le da alegría. No hay sonrisa, ¿sí? Se murió un ser querido, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría. Pero cuando es el gozo del Espíritu, no se va, porque quien retiene ese gozo en nosotros es el Espíritu de Dios. No es el gozo de las emociones, es el gozo del Espíritu Santo. Por eso no hay que animarlo con chistecitos. No hay que comprar esos libritos, no hay que entrar a esas páginas, no hay que ver esos programas, no hay que cantar esas canciones, no hay que ir a esos lugares, no hay que conversar con esa gente, porque no es ese tipo de gozo del que estamos hablando. Es un gozo santo, porque es del Espíritu Santo de Dios. No se burla de los defectos de la gente, no se burla de los problemas de nadie. Los cómicos de estos días, los chistosos de estos días tienen que identificar los defectos, los problemas de la gente, y burlándose de eso se produce gozo. Eso no es gozo, eso no es alegría. Sin duda hay risas allí, pero no hay sanidad. No hay salud. Y el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo se da en salud. Los que se gozan le dan un aplauso al Señor. ¿Qué clase de gozo es este que en gran tribulación se puede experimentar? Regocijaos en el Señor siempre. Y nuestro versículo en el día de hoy dice algo similar, ¿no es cierto? Sí, algo igual. Estad siempre, amén, estad siempre gozosos, siempre. ¿Qué quiere decir siempre? En ese verso, estad siempre gozoso, significa en toda circunstancia. Sí, eso es lo que significa allí, en toda circunstancia. Denle una miradita, mírela. Dígale, en toda circunstancia. Yo, gran jefe indio, Tarzan Talking es eso, yo estar gozoso siempre. Sí, dígale a su esposo, dígale a su esposa, dígale a sus hijos, siempre gozoso, en toda circunstancia gozoso. ¿Sabe lo que significa?
inmune a los vaivenes de la vida. Dígame si le gusta. Inmune a los vaivenes. Esto va y viene. Hoy con billete, mañana pelao. Pero gozoso siempre. Desempleado, empleado, con la casa paga o atrasadita, gozoso siempre, inmune a los vaivenes de la vida. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Me parece que estos versículos que hemos oído y estos comentarios de la palabra del Señor nos han llenado de ánimo. Ese primer elemento con el cual tenemos que trabajar, la voluntad de Dios para con nosotros, es que estemos alegres. Dios quiere que usted esté alegre. Claro, alegría, gozo son sentimientos, emociones que la gente la toma como cosa superficial, pero no es tratado como cosa superficial en la Biblia. La alegría es importante para toda persona. La alegría es importante para todo siervo y sierva del Señor. 305, llame ahora, 305-228-9697. De una vez, quiero orar por gente entristecida, por gente que necesita un toque de alegría del Señor. 305-228-9697. Es tiempo de orar, es tiempo de ir delante del Señor. Padre, bueno, gracias, porque tú nos escuchas y tú respondes en el día de hoy a nuestras oraciones. Hay gente que ha sido golpeado con la tristeza. Hay gente que ha sido golpeado, Señor, por la aflicción. Sin embargo, yo sé que aún en medio de los conflictos y los problemas más grandes, nosotros podemos experimentar tu alegría. Yo disfruto ese versículo de Jesucristo donde dice que puesto los ojos en el gozo que estaba delante de él. Es decir, eso se dice acerca de Jesús en la cruz del Calvario. La cruz fue dura, la cruz fue sufrida, la cruz fue problema, la cruz fue dolor. Pero había un gozo que estaba puesto delante de él y tú pusiste los ojos en ese gozo, en esa alegría. Señor, enséñanos el principio, enséñanos a mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y amar, apreciar eso que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.